Comienzo agradeciendo a las 6 la invitación para participar en estas jornadas que en un buen número de sus ediciones anteriores se han celebrado en distintas ubicaciones de Castilla y León y que, bueno, pues precisamente quizá por ese motivo sentimos como algo muy nuestro, como algo muy cercano y bueno, y es un placer de todas formas para mí estar hoy aquí en Coruña, en Galicia, en esta comunidad vecina con todos vosotros. La mesa que vamos a celebrar ahora, la mesa de debate, va a centrarse en las necesidades, soluciones, retos y oportunidades del Internet de las cosas en el ámbito de la salud. El Internet de las cosas engloba toda una serie de tecnologías muy disruptivas que están en un proceso de evolución y cambio muy acelerado y que en su aplicación debemos de tener muy presente todo lo que son criterios de seguridad, lo hemos estado viendo en las presentaciones previas y que quizá adolecen de cierta falta de estandarización y normalización. Yo creo que en este ámbito se observan de forma general dos niveles de oportunidad en cuanto a su aplicación. Por un lado, a proyectos, digamos, de gestión, de control de operaciones, que aportan beneficios fundamentalmente en cuanto a la eficiencia de estos procesos, pero mucho más allá de eso, yo creo que estas tecnologías permiten propiciar una verdadera transformación digital de los sectores y muy específicamente del sector de la salud. Nos va a permitir prestar nuevos servicios, prestarlos de forma muy diferente a como veníamos haciéndolos. El potencial de aplicación de estas tecnologías en el sector de la salud debe, además, como os decía, de permitirnos optimizar nuestra gestión, también nos va a facilitar poner en marcha este tipo de servicios nuevos que van un poco al corazón de nuestra propia razón de ser. Ayudar a personas que están cuidando, que están atendiendo, que están curando a otras personas. El Internet de las cosas con esa capacidad de monitorización, de recopilar información y de analizarla, recopilando información biomédica, de conducta ambiental, pues parece que se vislumbra como un conjunto de tecnologías clave en la puesta en marcha de proyectos de atención a crónicos, de medicina personalizada o de medicina preventiva. Estas tecnologías, que suponen el despliegue de plataformas en sí mismas muy complejas, con un montón de dispositivos, con un montón de sensores, con redes de comunicaciones que exigen unas coberturas que van mucho más allá de lo que ahora mismo tenemos desarrollado, servicios de computación y servicios de gestión, vienen a sumarse a un ecosistema ya de por sí muy complejo en nuestras organizaciones, con nuestras historias clínicas, nuestros repositorios de datos, nuestras aplicaciones departamentales y con ellas debemos de convivir, debemos hacerlos funcionar, debemos en definitiva ser capaces de integrarlo y de interoperar. Yo creo que es una oportunidad muy clara y a la vez un reto complicado y apasionante, y espero que los expertos que me acompañan en la mesa puedan comentarnos sus experiencias y darnos algo de luz sobre este asunto. Yo sin más voy a pasar a presentarlos y les voy a ceder la palabra. Va a intervenir en primer lugar Carlos. Carlos es director nacional del Departamento de Servicios Tecnológicos Digitales en Cruz Roja Española. Cursó formación en ESADE Business School sobre gestión y dirección de ONG, liderazgo e innovación social. Tiene 38 años de experiencia en Cruz Roja Española, donde ha desarrollado diferentes funciones directivas en servicios sociales, voluntariado, innovación y aplicación de tecnología para atención a colectivos vulnerables. Es además patrono de la Fundación de Tecnologías Sociales, que desarrolla diferentes proyectos de teleasistencia y sistemas de comunicación en red. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y como me puso de esta manera, dar las gracias a las 6 por contar con nosotros en este espacio, con un perfil que no es especialmente tecnológico, en mi caso. Quizá vaya a ser el elemento extraño dentro de todo el grupo que compone las diferentes intervenciones. Quiero, alineado con el título de esta mesa, dejar caer 8 elementos entre el público y
que seguramente puede provocar luego debates o preguntas. Y siempre desde el punto de vista de una organización que presta el servicio, que es quien atiende a las personas que están detrás o portan ese dispositivo. Porque les sirva un poquito de referencia para los que tienen una visión de la Cruz Roja quizá más vinculada a lo que los medios de comunicación transmiten. En Cruz Roja llevamos 27 años prestando el servicio de teleasistencia. Nació concretamente en Castilla y León hace ya unos cuantos años y fuimos los que junto con la administración impulsamos esa implantación. Ahora mismo nuestro universo de población que atendemos entre teleasistencia domiciliaria y teleasistencia móvil está en torno a las 115.000 personas. Bien, pues voy con el primer elemento, los dispositivos. Durante la tarde he estado escuchando las diferentes formas de interoperabilidad, de organización, etc. Una vez que lo consigamos y tengamos todo eso muy ordenadito, tendremos que pensar que ya hay un parque importante de terminales instalado. Solamente en Cruz Roja tendríamos 115.000 equipos, algunos, la mayor parte son analógicos, otros son digitales, los menos, que el cambio de esos equipos es un esfuerzo inconmensurable, es decir, es inviable un cambio radical y total del proceso de migración acotado en el tiempo. Son equipos que cuando nacieron eran analógicos, son la mayor parte siguen siendo analógicos, y equipos que utilizan protocolos, la mayor parte de ellos protocolos propietarios de fabricantes, equipos que se entienden mejor o peor medida con una serie de plataformas que es quien el operador utiliza después de que alguien ha pulsado la alarma o un sensor ha detectado un problema. Esto es un problema muy serio para nosotros y un problema muy serio para la administración, porque en el momento determinado que la Cruz Roja o la administración, en el primer caso, que la Cruz Roja decide cambiar de plataforma de atención, tenemos un problema de interacción con los dispositivos instalados. La administración, en el momento que decide cambiar de prestador de servicio porque ha sido fruto de un concurso, existe un problema con el parque de terminales instalado. Entonces, lo que se vaya a construir de cara al futuro, creo que ya ha quedado evidente en las intervenciones anteriores, es necesario que sea abierto, interoperable y que esté muy normalizado. Pero no perdamos de vista esto. Tenemos un parque ya en los hogares muy amplio instalado, que hay que ver qué se hace con ello. El segundo elemento, lo mencionaba antes, son las plataformas de atención. No hay tantas plataformas de atención, es decir, los dispositivos domiciliarios de teleasistencia, las unidades principales y los periféricos, los sensores de humo, de gas, etc., son atendidos por los prestadores de servicio de asistencia, como la Cruz Roja u otros, a través de plataformas de software que fundamentalmente hay, en España hay dos mayoritariamente implantados, hay otros 2 o 3 en Europa, intentando abrirse camino, pero eso es una dificultad también. Dificultad que estamos viendo en procesos abiertos en este momento de la administración, en procesos de compra pública innovadora, donde de forma muy acertada están planteando un software de atención que sea interoperable para los dos mundos, el social y el sanitario. Pero nos olvidamos, insisto, que tenemos cientos de miles de equipos instalados en los hogares con unas plataformas que son las que se atienden. De alguna manera, estas plataformas, yo creo que en menor medida que en mayor, han ido también acercándose a la parte de la salud, pero están muy lejos o muy distantes de ser capaces de dar las prestaciones que en los dos procesos de compra pública innovadora que conozco se están planteando. Están muy alejados. Por otro lado, en España la mayor parte de esos equipos que antes mencionaba no se han fabricado aquí, están fabricados en otras partes de Europa, fundamentalmente en los países nórdicos, y están fabricados bajo unos parámetros, estoy hablando de los dispositivos domiciliarios, lo que lleva a la persona mayor con su medallita, la mirada domiciliaria, están pensados para un modelo de servicio que no es el español. El servicio de teleasistencia en Europa no es el servicio de teleasistencia que ustedes pueden conocer.
allí es un servicio más de telealarma y está muy distante de lo que aquí prestamos. Nosotros en este momento nos encontramos embarcados en un proceso migratorio de plataforma, con lo que se puede imaginar cómo estamos sufriendo, y realmente traer una plataforma que está bien implantada en el resto de Europa, adaptarla al modelo de servicio español y al modelo de servicio que entiende la Cruz Roja que tiene que ser necesario, está casi provocando que un 30-40% de las funcionalidades tengan que ser nuevas. Por tanto, quienes regulan el mercado español respecto a los dispositivos pensados para el cuidado de las personas, y no solamente para la parte sanitaria, sino también para la parte social, podría ser interesante que exigieran ciertos parámetros que ayuden a cumplir este modelo de servicio que hoy tenemos aquí. Otro elemento más que compartir con ustedes: llenar la casa de sensores sinceramente no es sostenible. No es sostenible ni tampoco aceptable con las personas. Las personas mayores a las que contactamos, cuando ven un sensor de movimiento, un volumétrico, y el sensor se torna a rojo cuando captura el movimiento de una persona, te preguntan si eso es una cámara, te preguntan si eso gasta energía, olvídate de cablear porque no lo quieren. Y la domesticación de esa tecnología no es tan sencilla en los hogares. Y económicamente no tengo nada más que decirles, es decir, tal y como está, lo veré después, el coste del servicio público de teleasistencia es prácticamente imposible plantearse prestar una teleasistencia un poquito más avanzada que un simple medallón y ya está. Entonces, ¿cómo podemos influir? Ahora que estamos hablando un poco de futuro, pues creo que podemos influir para que estos dispositivos o este concepto de Internet de las Cosas o de Internet de las Cosas venga ya de serie en los diferentes elementos que los ciudadanos adquirimos cuando se nos estropea un microondas, cuando compramos una nevera, cuando compramos la lavadora. Hoy en día, muchos de los proyectos que tenemos en marcha de innovación, que queremos analizar hábitos de comportamiento en los hogares de estas personas mayores, implica, por ejemplo, que en el microondas o en la nevera tengamos que poner un sensor de apertura o cierre de puerta. ¿Por qué no viene ya de serie? Con algunos fabricantes como Electrolux les planteamos: para una persona que compre un frigorífico vuestro, ¿le podría interesar saber que la puerta de la nevera se ha quedado abierta? Ya no te pregunto de personas mayores. Implementalo, porque el coste de fabricar eso es ridículo cuando lo estás fabricando, y piensa que tienes un mercado también muy importante de personas mayores que podrán, esos electrodomésticos, esos equipos de la gama blanca, ser elementos para el cuidado de esos consumidores. Creo que tengo ya poco tiempo y tengo que acelerar, ¿no? También otro planteamiento, que es para meternos dentro de los hogares, en lo que quisiéramos hacer dentro de la atención sociosanitaria en Internet de las Cosas, usemos el estribo que nos ofrece ya la teleasistencia. Os decíamos antes que estamos ya en los hogares. No es tan fácil entrar en los hogares. Estamos trabajando en varios proyectos europeos, con otros socios aquí en Galicia, es el Activate, y miro a Carlos. Hicimos hace unos años otro proyecto muy importante con 1.300 usuarios de intervención y 1.300 de control, asistencia segunda generación, y recuerdo muy bien lo que sufrimos para conseguir incorporar la muestra necesaria de personas dispuestas a colocar N sensores en su hogar. No es fácil entrar en los hogares, porque a veces la persona mayor te lo acepta, al día siguiente aparece el hijo o la hija por allí y te hace desmontar y quitar lo que tienes montado allí. Entonces, lo importante yo creo que es que si ya tenemos un universo muy amplio de usuarios que tienen teleasistencia, que están dispuestos a que algo de tecnología que esté cuidando, acerquémonos a ese mundo y aprovechemos esa oportunidad que nos ofrece. Voy terminando ya. Tenemos ya todo montado. Tenemos el Internet de las Cosas, tenemos todo estructurado, tenemos funcionando. ¿Y qué hacemos con el dato? ¿El dato para qué?
Esto es una pregunta que muchas veces nosotros nos planteamos cuando ponemos en marcha un proyecto de este tipo, y si no responde a esta pregunta, lo descartamos. El dato tiene que servir para ayudar a la persona que lo genera. No nos vale que sean datos para acumular conocimiento, que está muy bien, información, etcétera, etcétera. Si ese dato que se genera por parte de la persona que porta ese dispositivo no contribuye a ayudarla de alguna manera, ese dato no tendría que existir. Y en el concepto de Internet de las Cosas, lo que nosotros planteamos es que en mi generación, soy de la generación baby boom, de la que les va a dar mucha guerra a los que estén siendo más jóvenes. Probablemente ese dato que yo pueda generar servirá para que un prestador de un servicio me atienda a mí, pero también espero que sirva para que un cuidador formal o informal pueda ayudarme, y también espero que ese dato contribuya a que otras personas que están en mi misma situación, otro par, mi vecino que vive 3 calles más allá, también entre él y yo podamos colaborar. Porque si tenemos claro una cosa en mi organización, es que no habrá recursos suficientes, ni tecnológicos, ni humanos, ni dinero, por supuesto, para hacer frente a lo que mi generación les va a poner sobre la mesa. Y una parte de esos retos que vamos a poner sobre la mesa podremos asumirlos nosotros mismos, entre nosotros mismos, porque podremos ser parte de la solución. Mejoraremos mejor y tendremos capacidad de intervención. De alguna manera, si ese dato ayuda a que se generen alianzas entre pares, bienvenido será. Y ya por último, todo esto, por mucha tecnología que desarrollemos y normalicemos, no sirve de nada si no ordenamos un poquito lo que tiene que ver con el gasto público. La teleasistencia en España, la básica, sabéis que ahora hay diferentes modalidades normalizadas, mayoritariamente sigue siendo una teleasistencia básica, sigue siendo el medallón reactivo, es decir, los prestadores, lamentablemente, muchas veces estamos obligados a prestar un servicio de teleasistencia con una tecnología de la época de la puerta. Y hay tecnología mucho más madura, mucho más capaz de poder dar una atención más integral, más proactiva a ciertos perfiles de personas, no digo a todas y a todos, pero es imposible llevarlo a cabo porque el coste que sostiene el servicio, pasamos números muy gruesos, ¿vale? Pero de 4 años que estaríamos hablando en torno... ¿Es que se me ha acabado el tiempo? O sea... pero esto se va hoy. No lo sé, pero tengo buena voz. ¿Hola? Sí. Estamos hablando de que hace 4 años estaba en torno a 27, 30 euros, en algún caso más, por la parte servicio básico, y el último concurso que vi ayer que se abrió se ganó a 11,35. Hay más tecnología, la tecnología implica más coste, que la tecnología implica más conocimiento y más capacidad para dar servicio, y eso también cuesta dinero. Y por este camino, lamentablemente, les tengo que decir que muy lejos no vamos a llegar, por mucha integración que hagamos. Y por mi parte nada más. Muchas gracias, Carlos. A continuación va a intervenir Javier Quiles del Río. Javier es jefe de Servicio de Gestión de Proyectos de Sistemas de Información del Servicio Gallego de Salud. Es licenciado en Ciencias Físicas. Tiene el curso experto de gestor de la innovación de tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones públicas. Desde el año 2009 ocupa el puesto de jefe de servicio de proyectos de sistemas de información y desde ese puesto ha coordinado la ejecución de los planes de innovación sanitaria Innova Saúde y Hospital 2050, participando también en varias iniciativas europeas asociadas a telemedicina. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas caras conocidas aquí hoy. Me gusta mucho el aterrizaje que ha hecho Carlos del tema, porque lo ha bajado a la realidad, ¿no? Después de todas las normas, estándares, HL7
y esquemas de arquitectura tecnológica, pues lo has enfrentado a lo que es la realidad ahora mismo de usar o de plantearse usar una plataforma IoT, ¿no? Yo os voy a dar también un poco la visión de dos proyectos que hemos planteado basados en estos esquemas dentro de Sergas. Uno se llama Sisense, es un proyecto también de innovación que hemos hecho utilizando compra pública innovadora, y en el que hemos explorado, intentado llevar a cabo pues, el desarrollo de un dispositivo concentrador que integre diferentes sensores y que traslade esa información de manera pues, lo más automatizada posible a nuestras bases de datos, nuestros sistemas de información clínicos, un repositorio de variables, y desde ahí pues, enlazar con diferentes aplicaciones del ámbito sanitario. Bueno, en la experiencia, la verdad que bueno, hemos encontrado yo creo que varias cosas, varios frentes. Primero, enfrentarnos nosotros mismos al mundo del hardware y de los dispositivos, ¿no? Porque fundamentalmente mi departamento, mi unidad, se dedica a temas de software, trabajamos con aplicaciones y bueno, pues el aterrizar como una empresa fabricante pues tiene que trabajar con sus productos, qué pasos tiene que dar y cómo los grados de flexibilidad que ofrecen pues son diferentes y es lo que dices tú, no es solo un papel que pones una flecha de arriba para abajo, sino que eso tiene que ir a una fábrica, tiene que estar una especificación y tiene que estar todo muy acompasado para que realmente consigamos ese efecto. Ahí hemos visto pues eso, que este mundo es un poco diferente, que hay que trabajar con fabricantes. También nos decía José Luis Monteagudo que todo este desarrollo pues, se está llevando en ámbitos que se nota que no están orientados a sanidad. Vemos que cuando llegan las soluciones aquí y hablamos con un proveedor de un sensor y decimos, oye, HL7, y te pone cara de HL qué. Y dices, bueno, pues no sé, yo llevo hablando de HL7 de 20 años, pero este señor no sabe lo que es, ¿no? Y entonces tenemos que enfrentarnos a esa integración de normas y de mundos. Eso es lo primero. Y bueno, proyectos como estos ayudan a estas cosas. Lo que hemos visto también es que la explosión de dispositivos es brutal, ¿no? O sea, de repente hicimos un recuento de los dispositivos de imagen médica que tenemos integrados, de la historia de la digitalización de Sergas que lleva 15 años y tenemos pues 800 dispositivos integrados con los sistemas de imagen médica, ¿no? Y de repente, pues para un proyecto como Activates, que también estamos ahí codo con codo y aprendiendo muchas cosas de los pacientes con Cruz Roja, pues para 250 pacientes nos salen 2.500 dispositivos, ¿no? Y 250 pacientes, o sea, los que estáis en Sergas sabéis lo que son 250 pacientes, o sea, no es nada, no es nada. O sea, cuando hablamos esto a los 100.000 crónicos, pues ya es que no he hecho los números, ¿no? Pero no, se nos van unos ceros y un volumen de instalaciones y de control de dispositivos, un poco relacionado con lo que dice Carlos, el parque de lo que ya manejáis vosotros es tremendo, más grande que nuestro, muchísimo más, pero nosotros vamos a tener que enfrentarnos a eso. Entonces, toda la logística de esos dispositivos, cómo mantenerlos actualizados, cómo mantenerlos controlados. Y bueno, también miro ahora para Carlos, porque es verdad que esta es otra de las lecciones, ¿no? Hemos trabajado siempre en entornos controlados. Un hospital nos parece bastante, bueno, controlable a medias, pero bueno, cuando lo comparas con el siguiente escalón, que es la casa de los pacientes, es muy controlado. Nosotros definimos los estándares, definimos los sistemas de información, definimos lo que le proponemos a los usuarios y podemos interactuar más o menos directamente con ellos. En pacientes, ir a ciegas y, bueno, intentar acertar, ¿no? Y de ahí, bueno, mucho el valor que nos da Cruz Roja, que ya ha trabajado en ese ámbito y en esa arena durante un montón de tiempo. Entonces, desde sanidad estamos muy en la pecera, ¿sabes? Estamos aquí muy obligados pero salir al mundo exterior pues es todo un reto y realmente llevar el IoT a ese uso final con pacientes, pues realmente yo creo que el reto está ahí. Ese es otro punto, no es tanto tecnología, la tecnología al final es verdad que, bueno, con más o menos dificultad pues hemos resuelto integraciones, hemos conseguido ponernos de acuerdo, hemos conseguido llevar el dato que queríamos al sitio, pero aquí hay mucho cambio organizativo, mucho cambio también de ese ámbito que nosotros manejamos, que es el soporte también de los sistemas. De repente aparece un usuario nuevo que es el paciente
y que nos llama y que dice algo no funciona. Y dices, ostras, no sé desde dónde me llama, qué PC tiene, qué hago, ¿no? Y el cambio organizativo, el cambio de modelo de soporte, pues es otro de los grandes retos, ya más allá del tecnológico. Y bueno, creo que con esos elementos me quedo para decir que IoT pues es todo esto y que ya estandarizarlo, pues a día de hoy me parece, sobre todo después de ver la charla de José Luis, me parece todavía un problema un poco secundario. O sea, tenemos también que asentar todas esas normas, estamentos, entidades que se están alineando con esos cambios también todavía continuos y cada vez más acelerados, y hay que bajar a la tierra en todas estas cuestiones, ¿no? Por ahora me quedo ahí, supongo que después seguimos hablando. Gracias. Muy bien, gracias Javier. A continuación va a intervenir Mario Pascual Carrasco. Mario es doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, programa de doctorado en Ingeniería Biomédica y científico titular de los organismos públicos de investigación. Es coordinador de la sección de plataformas y servicios de telemedicina en la Unidad de Investigación en Telemedicina y Salud del Instituto de Salud Carlos III. En los últimos años ha sido investigador en 7 proyectos de investigación financiados en distintos programas nacionales e internacionales, con temáticas en torno a la implementación y evaluación experimental de la eficacia de protocolos, plataformas y servicios de telesalud interactivos basados en la telemonitorización, encuentro virtual y gestión e intercambio normalizado de información para la prevención, seguimiento terapéutico, rehabilitación y capacitación de pacientes en el ámbito de las condiciones crónicas. Además, es investigador adscrito a las redes temáticas de investigación cooperativa en salud, red de investigación en servicios de salud en enfermedades crónicas y red de investigación en SIDA. Cuando quieras, Mario. Gracias, buenas tardes. Quiero agradecer a la SEI su invitación para participar también en este foro de interoperabilidad. Bien, la visión que voy a ofrecerles es desde un punto de vista del ámbito de la investigación, un ámbito jurídico de investigación, en el que tratamos también de conceptualizar todos estos elementos que aparecen Bien, aunque el término Internet de las Cosas es relativamente reciente, los conceptos, los ámbitos tecnológicos que le dan fundamento venimos manejándolos progresivamente durante aproximadamente las 2 últimas décadas, junto con unas tecnologías de la información, tecnologías de las comunicaciones, fundamentalmente comunicaciones digitales de banda ancha, comunicaciones inalámbricas, y en un contexto en el que estas tecnologías han llegado ya al domicilio del ciudadano, al entorno del ciudadano, lo que ha permitido también la emergencia, la implementación, la adopción extendida de nuevos paradigmas, nuevos modelos de prestación de servicios a los ciudadanos, a los consumidores, utilizando estas tecnologías de la información. Por este motivo, el de Internet de las Cosas como un aglutinador de paradigmas y tecnologías, por este motivo es complejo llegar a una definición consensuada sobre que dé cabida a todos los matices que incluye. Podríamos decir que Internet de las Cosas hace referencia a un contexto global, digital, dinámico, autogestionado, que habilita la interacción permanente entre elementos del mundo físico y el mundo virtual. La novedad de Internet de las Cosas no es ni la conexión ni la posibilidad de conexión. La novedad de Internet de las Cosas es esa expectativa futura que nos ofrece de unos ecosistemas compuestos por dispositivos, por servicios, por procesos, por aplicaciones hiperconectadas a través de interfaces inteligentes y soportados por redes e infraestructuras interoperables en contextos sociales, ambientales y de la persona. Los ámbitos de aplicación, como se ha visto, son muy diversos. Industria, alimentación, agricultura, comercio, transporte, urbanismo y, de manera muy relevante, la salud. Para el año 2020
la expectativa es que en torno al 40% de las tecnologías que se vinculen a Internet de las Cosas estarán relacionadas de manera directa o indirecta con la salud, con la gestión de las condiciones de salud. La derivada en salud de Internet de las Cosas se conoce como Internet of Medical Things, Medical Internet of Things, y en el contexto de la transformación digital de la sanidad se postula como un firme soporte para nuevos e innovadores procedimientos de atención, de asistencia, diagnósticos, de seguimiento, de cumplimiento terapéutico, de rehabilitación, que darán a su vez soporte a nuevos modelos de prestación de servicios asistenciales a pacientes más personalizados, más participativos, predictivos, más interactivos y, permítame también la palabra, más asistivos, con el objetivo de, por una parte, mejorar los resultados de salud, mejorar la eficacia, la eficiencia, efectividad y la sostenibilidad de estos nuevos procesos asistenciales, no solamente desde el punto de vista del paciente, sino también desde el punto de vista de las propias organizaciones sanitarias y a nivel poblacional, y también muy importante con nuevas metodologías o aportaciones metodológicas y herramientas para la obtención de nueva evidencia científica. Sin embargo, esta expectativa parece que durante los últimos años no se ha correspondido con una visión de desarrollo hacia estos entornos hiperconectados y en todos los ámbitos de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas implica integrar servicios, dispositivos, procesos, lugares, personas, mediante tecnologías, algunas de ellas ya maduras, asentadas, otras en proceso de maduración y de adopción, otras en fase de investigación, incluso exploratoria, pero los retos no son solamente tecnológicos, también las inercias, las normas, las cadenas de valor, los modelos de negocio, las dificultades de adopción suponen retos en el desarrollo de Internet de las Cosas, y cuando se trata en el ámbito de la sanidad redoblan su efecto. Podríamos, de una manera gráfica, resumida, organizar estos retos a los que debe enfrentarse el desarrollo de Internet de las Cosas en, podríamos decir, 3 niveles de complejidad. Una complejidad tecnológica, en la que haríamos referencia fundamentalmente a aspectos de telecomunicaciones, conectividad, los propios dispositivos digitales, los dispositivos como plataformas de servicios, el software como dispositivo. Otro nivel de complejidad relacionado con los entornos interconectados. Aquí estaremos hablando de estos ecosistemas de servicios, de dispositivos interconectados. Hablaríamos ya de las plataformas interoperables, abiertas. Hablaríamos ya del tratamiento de los flujos de datos, las normas, interoperabilidad, la reutilización de los datos, el uso compartido, la persistencia semántica, la computación en la nube, la gestión de la seguridad, las relaciones de confianza, etc. Y un tercer nivel de complejidad que se referiría ya al desarrollo de los productos innovadores de Internet de las Cosas. Hablaríamos de la orientación al servicio de los productos, hablaríamos de la co-creación de valor en estos productos de innovación en Internet de las Cosas, etc. Desde mi punto de vista, actualmente estamos en un momento, en una fase de dar sentido al Internet de las Cosas, de reexplorar motivaciones, de reexplorar expectativas, de ver su verdadero potencial, dar respuesta a los retos tecnológicos y hacer frente a esta complejidad del desarrollo de la Internet de las Cosas con el mayor nivel de consenso que sea posible alcanzar. Muchas gracias, Mario. A continuación, intervendrá don Francisco Javier Martón Aguirre. Francisco Javier es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad de Zaragoza, es subdirector de Arquitectura de Sistemas del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. En ese puesto es responsable de infraestructuras y sistemas y comunicaciones del Servicio Aragonés de Salud y de la integración de sistemas de información del mismo servicio. Anteriormente había prestado servicios en Aragonesa de Servicios Telemáticos, Everis y Motorola. Cuando quieras, Francisco Javier. Hola, buenas. Primero, saludar a todos y agradecer a las 6 la invitación a participar en esta mesa. Poco me queda ya que decir, porque como me he quedado el último, pues un poco afianzar un poco los conceptos, ¿no? De los que han hablado ya los diversos ponentes. Al final nosotros sí que, tras más de 10 años de experiencia, sobre todo desde la Oficina de Innovación del Servicio Aragonés de Salud, que ha participado en diversos proyectos europeos, sobre todo orientados a la telemedicina y a la asistencia del paciente crónico en domicilio. Bueno, sabido como también hemos colaborado en alguno con la gente de Galicia, porque más o menos tenemos el mismo tipo de comunidad autónoma con mucha dispersión, población envejecida, ¿no? Sí que la oportunidad está ahí, del Internet de las cosas, de la sensorización o de llevar los monitores a la casa de los pacientes para que se aporte información desde ahí, y la experiencia de estos 10 años nos lo ha demostrado. Hemos conseguido bajar la frecuentación hospitalaria de estos pacientes, hemos conseguido acercar su asistencia a su ámbito de cercanía, es decir, a su centro de salud de su pueblo, en lugar de tenerse que trasladar evidentemente al ámbito hospitalario, incluso con una reducción de costes que une un poco. Efectivamente, nosotros en los proyectos que hicimos, sí que es verdad que son unos cuantos cientos de pacientes, no son a nivel muy global, sí que se ha visto una reducción de costes en torno al 10-15% del coste asistencial de estos pacientes. Ahí está el reto de qué hacer con ese 10 o 15% de ahorro, ¿no? Porque probablemente tenga que venir en una inversión orientada hacia lo que tiene que ver con la asistencia en domicilio. Un poco plantear, a partir de mostrar la oportunidad, que ahí están los datos que os acabo de comentar, pues un poco los retos a vencer en cuanto a este tipo de proyectos o este tipo de integraciones con este tipo de dispositivos. Pues lo primero, saber darle validez técnica a lo que estamos haciendo, es decir, qué dispositivos o qué métodos o procedimientos de homologación vamos a establecer para considerar que un dispositivo que ponemos en casa de un paciente o que una app que se descarga un paciente del Play Store, ¿no? Pues al final le damos una validez como para considerar que ese dato nos sirve para tomar una decisión clínica. Yo creo que ese es un ámbito por explorar que sí que en el que hay que tomar decisiones. También lo uno con el punto de vista de la normalización. Nosotros las integraciones que hicimos en los proyectos que comento, es verdad que son de hace unos años, son manuales, entre comillas, es decir, el sensor deja un archivo de texto en la tablet o en el móvil que le damos al paciente, y hay una pequeña aplicación en ese dispositivo que compone un mensaje HD7 que lo envía a una URL pública que al final recoge esa información cifrada con sus métodos particulares, ¿no? Pero al final, hasta ahora, todos los trabajos que hemos hecho tienen que ver más con la artesanía que con la estandarización o la normalización. Yo a día de hoy, si tuviese que sacar un concurso para comprar dispositivos, y más después de ver las 359 normas que he visto ahí, yo no sé cuál de las 359 tengo que poner en el expediente. Luego también, y voy a unirlo con mi otra faceta desde el punto de vista de responsable de sistemas, tenemos que medir mucho el tema de la sobreinformación a nuestros profesionales. Es decir, vale que tengamos muchos dispositivos que recojan datos, vale que tengamos muchas sondas, vale que tengamos muchos sensores, pero eso hay que dirigirlo bien. Lo digo porque yo, que trabajo en el ámbito de sistemas, tenemos miles de sondas puestas en miles de servidores virtuales ahora mismo, y al final, el problema siempre es a quién mandamos la alerta de que eso está pasando, ¿no? Porque al final le llega a uno que no hace caso,
¿qué tiene que hacer con eso? ¿Ahora quién llamo? ¿Qué tengo que hacer? No, al final es que yo creo que hay que darle una vuelta. Está muy bien conectar los dispositivos, pero los algoritmos de decisión que hay que crear en torno a esas alertas que generen esos dispositivos casi tienen que estar pensados de antes que empezar a conectar los aparatos, porque si no tendremos un montón de bases de datos con un montón de información que, bueno, sí, igual hacemos como vamos a hacer ahora con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Hay cientos de miles de datos que llevamos años sin hacer nada con ello y ahora vamos a implantar un sistema que maravillosamente nos va a arreglar los servicios de salud, ¿no? Pues intentar hacerlo un poco al revés, ¿no? Tener un poco claro antes qué vamos a hacer con la información de almacenarla. También yo creo que hay que dirigir bien estas iniciativas desde el punto de vista de seleccionar a qué pacientes vamos a proporcionarles o de qué pacientes vamos a recibir esta información, porque al final probablemente de mí, afortunadamente soy una persona medio sana, pues tampoco tiene mucho sentido que acumule y acumule datos, ¿no? Porque al final esos datos no van a servir de nada. Hay que dirigir en concreto y dirigir esas iniciativas en cuanto a unirlo a planes de salud o a estrategias de los departamentos de sanidad. No es guardar por guardar o sensorizar por sensorizar. Luego, uno de los problemas muy mundanos que tenemos siempre la gente que trabajamos con interoperabilidad e integraciones y que no veo muy claro cómo resolver a día de hoy es el tema de la identificación de los pacientes al final. Es decir, si ya nos pasa dentro de un hospital que más o menos el paciente entra por la puerta y supuestamente de forma controlada, pues imaginemos cuando recibamos información de miles de dispositivos y de miles de pacientes, cómo vamos a manejar desde qué dispositivo nos llega y de qué paciente nos está llegando esa información. Ese es un tema también a resolver desde mi punto de vista. Como no me voy a olvidar de los temas de privacidad, que tampoco a día de hoy, os he dicho que las integraciones que pusimos sí que tenían cierto nivel de securización y de cifrado de datos, pero vamos, estoy seguro de que cualquier hacker un poco avezado sería capaz de haber roto nuestros parámetros de seguridad, ¿no? Al final, todo el tema de seguridad, vencer el asegurar la privacidad de esos datos, ¿no? de dónde se almacenan y cómo los recogemos. Y por último, también pues lo que ya han comentado mis compañeros, cómo vamos a resolver el tema del coste económico, ya no solo de los dispositivos ni de lo que se nos viene encima, para darle soporte a toda esa amalgama de dispositivos, ¿no? Es decir, no me quiero imaginar si ya tenemos grupos, al menos fíjate que somos no muy grandes, en Aragón tenemos un grupo de cerca de 70 personas haciendo atención a usuarios para solo nuestros profesionales, que son en torno a 10-15.000, pues si tenemos que darle soporte a los sistemas de 1.300.000 aragoneses, pues igual vamos a resolver el problema del paro en Aragón, porque tendremos que contratar un cabo de cientos de personas, ¿no? Para dar soporte. Un poco esos son los retos que yo pondría encima de la mesa desde el punto de vista de temas a resolver. Muy bien, muchas gracias a todos. Y ahora me gustaría lanzaros una pregunta, a ver si podemos, quizá hemos visto distintas visiones, más teóricas, más muy pegadas ya a la realidad de tener un servicio en marcha durante años y bueno, un poco la problemática de dos servicios de salud que se han enfrentado a proyectos de este tipo. A mí me gustaría a lo mejor que profundizaseis un poco más, que me contaseis algo más sobre esa experiencia, bueno, a lo mejor que resultados. Francisco en su última intervención sí nos hablaba un poco, ¿no? de los resultados prácticos, reales de la experiencia de atención de teleasistencia en Aragón. ¿Qué experiencias habéis tenido en dos ámbitos muy concretos, en el ámbito de crónicos y en el de atención integrada? Las barreras que os habéis encontrado, la problemática y bueno, cómo veis que puede abordarse estos problemas en el futuro, desde vuestra experiencia. Si queréis empezamos como queráis. Yo ahondo un poco más en las conclusiones que sacamos de
de los proyectos que no dejan de ser proyectos pilotos, porque son con unos cuantos cientos de pacientes. Al final, pues es la conclusión que sacamos siempre con los proyectos tecnológicos, que al final la técnica está de ayuda, pero no da la solución a las cosas. Al final, desde el punto de vista de la gestión de los pacientes crónicos, quien daba respuesta a los pacientes era el personal de enfermería que se puso para hacerlo, ¿no? O sea, yo a lo que me refiero es que esto tiene que venir de la mano de un cambio organizativo en los servicios de salud, en nuestro caso. Es decir, que al final es un nuevo dispositivo que nace para dar soporte a esta nueva forma de prestar asistencia. No vale seguir con la misma estructura que tenemos hoy en día. En el comité esta mañana hablábamos que mínimo habrá que reservar algún hueco en la agenda de los profesionales para que de vez en cuando miren, mira, este paciente que tengo controlado en casa le está subiendo la tensión en estos días, igual lo tengo que llamar para ver cómo se encuentra, ¿no? Pues ya sabemos todos cómo están nuestros profesionales como para meterles mano en las agendas, ¿no? Y qué va a pasar con las demoras. Quiere decir que al final es verdad que probablemente demos una solución, pero que creemos varios problemas, ¿no? Que es lo que vimos nosotros en esos proyectos. Al final sí que se pensó en un inicio que reservando tiempo en agendas se resolvía el tema, pero lo que se tuvo que montar fue una especie de centro de atención a estos pacientes, y fue cuando aquello funcionó y cuando en los pacientes se generó esa confianza, ¿no? Porque al final, si no, los pacientes tenían simplemente una sonda en casa y decían, bueno, pues esto a algún lado llega y de vez en cuando me llama alguien, ¿no? Sí, sin embargo, cuando se puso ese personal que hacía ese seguimiento y que todas las semanas sabían que les llamaba un día a la semana y le comentaba un poco los pasos que tenían que dar, es cuando la percepción del paciente cambió respecto a ellos. Por enlazarlo con Aragón, la experiencia que nosotros tenemos, y incluso también en un primer momento participó el Instituto de San Carlos III, concretamente en la zona de la Jacetania, en el hospital de Barbastro. Participamos en un proyecto europeo en el que esa toma de la biomedida de la persona la hacía personal de Cruz Roja, que se desplazaba a zonas muy alejadas y poco accesibles, y buscando también un poco la experiencia de que el usuario fuera más consciente de su salud. Es decir, no era tan importante el dato que también se enviaba y que se enviaba al hospital de Barbastro, sino de que el propio usuario fuera consciente de que el responsable de su salud, el primero, era él. Aquella experiencia, pues si no lo conocéis, después tuvo su resultado de la extrapolación de ese aprendizaje al resto del territorio nacional, y en algunos sitios con mayor o menor éxito, buscando siempre esa sensación de que, permitidme esa expresión, somos el hijo pesado que lleva la Cruz Roja encima, el hijo pesado que te ha regalado el aparato de la tensión o de la báscula de baño y que te dice de vez en cuando, pésate, mírate. Y sobre todo, experiencia positiva de aquel proyecto fue que valoraban más y tenía mejor resultado los refuerzos positivos sobre el usuario que las alertas o las regañinas de por qué esta semana has caminado menos o la tensión la tienes peor. El refuerzo positivo de oye, qué bien que te lo has tomado todos los días o que has caminado más, tenía mucho más impacto. Pero no es fácil el despliegue. Está siendo muy difícil el proyecto porque a veces no se entiende bien o no hemos sabido explicarlo bien en la parte de la salud. No somos profesionales sanitarios, también los tenemos, pero no queremos ser profesionales sanitarios que van a sustituir a los servicios públicos de salud. No queremos ser eso. Queremos ser, permíteme la expresión, el hijo pesado para los que no lo tienen, que le insiste a su padre y a su madre que lo que te ha dicho el médico de que tienes que caminar, que tiene que tomar la tensión de vez en cuando, hazlo por favor. Y además, si tienes dificultades, yo te ayudo a hacerlo. El resultado es bueno cuando ellos se sienten protagonistas de ese acto de toma de un parámetro de salud. Simplemente, si hay algo que toma el dato, lo envía y no sabes qué ocurre,
no tienes feedback de qué ha pasado con eso, la desconexión a la adherencia es inmediata. Si me dejáis también, bueno, yo también le quería agradecer a Mari también la visión más global que nos has dado, ¿no?, de IoT. Yo creo que también escuchándonos, y me incluyo, porque la puesta en práctica de todo lo que estamos haciendo pues no deja de ser un poco un IoT en pañales, ¿no? Al final estamos todavía tanteando este nuevo modelo. Al final yo creo que todos estamos percibiendo pues una multiplicación o casi algo exponencial en cuanto a las posibilidades, ¿no? Te escucho ahí, Mario, hablar de esos servicios integrados, de plataformas interoperables y que realmente combinan información de múltiples fuentes y que toman decisiones, ¿no? Y yo te escucho y tengo esa visión también, creo que eso va a ocurrir, ¿no? Pero ahora, claro, estamos en un momento de... Imagino como cuando tenían el Pony Express y tenían caballos y de repente alguien dijo, vamos a construir un coche, ¿no? Vale, pues tiene buena pinta, pero vamos a sustituir el primer caballo por el primer coche. Y bueno, pues no hay mucha diferencia, casi con el ruido que hace y tal, me quedo con el caballo, ¿no? Y a mí me da la sensación de que vamos dando un poco, nos estamos enfrentando a ese cambio de paradigma. Y la tendencia natural que tenemos es a reemplazar lo que ya sabemos hacer con una tecnología vieja por una tecnología nueva. Pero realmente es que esta tecnología nueva no es para reemplazar la anterior, es para hacer un cambio de paradigma, ¿no? Nos pasó en la historia clínica electrónica. Las primeras versiones de la historia clínica electrónica eran una réplica de la máquina de escribir. Hacíamos un informe, lo escribíamos y en vez de, bueno, casi si me apuráis, casi en vez de guardarlo, lo imprimían y lo metían en la historia de Pablo, en la carpeta. Y decíamos, pues no, la historia clínica no la imprimas, que ya está en el ordenador mañana. Seguro, no, la voy a seguir imprimiendo, no vaya a ser que me estés engañando, ¿no? Y aquí nos pasa un poco igual. Estamos viendo, bueno, pues eso, toda esta potencia de la tecnología, pero bueno, al llevarlo a la práctica no somos capaces todavía de darnos cuenta del giro que deberían, que podrán dar las cosas, ¿no? cuando este escenario esté ya más completo. Entonces, bueno, en eso pues yo creo que el camino que estamos aprendiendo a hacer pues es descubrir pues los problemas que existen. Efectivamente, no todo es tecnología, hay que hacer cambios organizativos. Como usuarios finales, los pacientes que tenemos y nosotros mismos tenemos que aprender que esto no es ya solo un botón que sirve para llamar a un call center, sino que alguien y algún algoritmo va a hacer cosas para mí con esos datos. Y yo creo que también lo que estamos aprendiendo es a detectar las piezas tecnológicas que aparecen en el horizonte. Esta arquitectura IoT, pues efectivamente hay que empezar a construirla porque no puede aparecer de la noche a la mañana, hay que empezar a poner servidores. Aquí te toca a ti, Francisco, ¿no? Pues empezar a poner almacenamiento. No hemos hablado de la trastienda de todos estos datos, que al final está el Big Data, ¿no? Que es el complemento que hace que toda esta información después pueda ser explotada y nos dé todos esos resultados que esperamos. Pero claro, hay que ir poniendo esas piezas, ¿no? Hay que empezar a montar un poco la estructura de Big Data, hay que empezar a montar la estructura de IoT para esta ingesta de datos y hay que aprender a combinarlas y mantenerlas. Yo por ahora creo que en esos pilotos pues estamos aprendiendo esos pasos y estos coscorrones, pero todavía este IoT final, que bueno, lo del 2020, el 40% de soluciones en sanidad, lo veo un poco pronto, pero bueno, a ver si es verdad que maduramos así rápido en sanidad para llevar el IoT a todo esto. Pues un poco eso, estamos aprendiendo pues mucho de lo que va a ser, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que quedar un poco con eso, que realmente es muy prometedor, que los sistemas, el coche ya tiene forma y ya vemos que, oye, esto cuando le pongamos un motor de ala fino y le podamos poner ruedas buenas, esto va a correr mucho más. Y por ahora pues creo que tenemos que ir dando estos pasos, no se puede tampoco correr mucho más, me parece. Desde un punto de vista de la investigación, nuestra misión es explorar qué posibilidades nuevas nos dan las nuevas tecnologías, muchas veces para enfrentarnos a problemas que son ya tradicionales y que ya hemos afrontado con tecnologías previas. Realmente no nos autolimita el hecho de que
inmediatamente ese resultado de investigación no puede implementarse, no nos puede autolimitar. De hecho, nuestra experiencia nos dice que cuestiones en las que trabajábamos hace 2 décadas, actualmente uno ya no se plantea si eso es posible o no, porque es que ya lo es, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de investigación tenemos que estar ahí. Tenemos también que trabajar con unas tecnologías que no están todavía maduras. Por ejemplo, bueno, pues, tratamos de emular conceptos de lo que puede ser una Internet de las cosas, pero trabajamos con arquitecturas que son más intranet de las cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay ahora mismo productos en el mercado suficientes o los que necesitamos utilizar para esa cuestión. Desde nuestro punto de vista, lo que nos tenemos que plantear, por ejemplo, es cómo podemos afrontar barreras que supone la atención integrada al paciente crónico, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, pues por la experiencia, por ejemplo, de nuestro grupo, nuestro planteamiento es decir, bueno, y, por ejemplo, ¿qué 2 barreras son a las que nosotros nos queremos enfrentar? Vamos a ver, pues por ejemplo, desde el punto de vista de la atención sanitaria, una cuestión muy importante es la conveniencia o la necesidad de que el profesional sanitario tenga con la mayor periodicidad posible una visión lo más holística posible y lo más precisa posible del estado de salud del paciente. Por ejemplo, eso puede ser una necesidad. O, por ejemplo, desde el punto de vista del paciente y su entorno, la necesidad o conveniencia de que el paciente y su entorno sean coproductores de salud o responsables de la salud. Entonces, nos planteamos qué nos puede ofrecer el paradigma Internet de las cosas para afrontar estas 2 barreras. Pues bien, nos ofrece, por ejemplo, Real World Data. ¿Qué quiere decir eso? Múltiples flujos de datos provenientes de múltiples fuentes que nos van a dar información sobre el paciente, sobre su entorno y cómo el paciente se relaciona con su entorno, por ejemplo. Y esta información la podremos hacer llegar al profesional sanitario, al paciente, pero también a un ecosistema de Internet de las cosas que se va a encargar de procesar esa información, enviar al médico información, enviar al paciente información, pero también automatizar actividades y proporcionar fuertes componentes interactivos y proporcionar, por ejemplo, realimentación, asistencia al paciente. Es decir, ese tipo de cuestiones, desde el punto de vista de investigación, nos las tenemos que plantear, tenemos que evaluarlas, no es tanto hacer prototipos, evaluarlas con metodología científica. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos varios ámbitos de actividad, porque son muchos los que hay en Internet de las cosas, pero por ejemplo, en estas 2 cuestiones que he estado comentando, cómo es posible, por ejemplo, plantearse la posibilidad de replicar eficazmente procedimientos asistenciales en el entorno del paciente. Es decir, que lo realice el paciente, un procedimiento asistencial como puede ser una actividad de rehabilitación o un seguimiento terapéutico o una actividad de control, ¿vale? Utilizando estos ecosistemas IoT, no tanto Internet de las cosas, pero intranet de las cosas, con arquitecturas basadas en gateways, es decir, sin acceder directamente a los dispositivos, sino que todo se canaliza a través de un dispositivo, tenemos que intentar que eso sea posible. Capacitar al paciente también a través de esta tecnología. Por ejemplo, otro ámbito de actividad en el que estamos trabajando es cómo poder realizar actividades complementarias a otras que ya se están realizando en el hospital. Por ejemplo, actividades que se realizan con una periodicidad muy espaciada o desencadenadas por crisis, o actividades que tienen un fuerte componente subjetivo, como por ejemplo puede ser una evaluación geriátrica. Entonces, es plantear cómo se puede hacer un procedimiento complementario en el entorno del paciente que dé una visión más holística de su estado, que pueda incrementar la objetividad de ese diagnóstico, ese tipo de cuestiones, y de esa manera conseguir una mayor personalización, mayor participación de actores, etc. Sin plantearnos a priori si eso, qué dificultades va a tener eso hacer un despliegue masivo y hacer una demostración con metodología científica, ensayo clínico si es posible, sobre esa eficacia de los procedimientos. Y siempre trabajando con los profesionales sanitarios, nunca de otra manera. Ya digo que bueno, pues ahora mismo hay un buffet muy amplio para poder desarrollar soluciones sobre Internet de las cosas, pero
con un grave riesgo de fragmentación, porque no están adaptadas perfectamente. Ya digo que están estas arquitecturas basadas en gateway muy potentes y que se seguirán utilizando, pero que de alguna forma frenan el concepto de Internet de las cosas, en la que se busca un dispositivo que tenga un funcionamiento autónomo en cuanto a la conexión a la red y que sea plataforma de servicios, ¿vale? Tenemos el smartphone, que nos ha venido a todos, quiero decir, es una plataforma que permite el soporte de comunicaciones a larga distancia, a corta distancia, procesamiento, es soporte de apps que ahora se pueden también homologar como dispositivo médico, y además es un dispositivo de uso personal, con lo cual nos convierte potencialmente a nosotros ya en nodos IoT, a cada persona. El tema de las apps que se ha comentado, el software como dispositivo médico, los miles de vestibles. Por ejemplo, nosotros hemos finalizado ahora un ensayo clínico con el Hospital Ramón y Cajal sobre rehabilitación cardíaca en fase 2. No es necesario sembrar de dispositivos en el entorno del paciente para hacer algo realmente eficaz. Aquí estamos hablando de un ecosistema que está basado en un vestible que te mide el pulso y en dos apps, que podemos considerar dos dispositivos médicos y con soporte de smartphone. Y con solamente esa infraestructura somos capaces de que el paciente lleve a cabo una actividad terapéutica en su domicilio, como es un programa de marchas, un programa de relajación, con la medición no únicamente del resultado de esa actividad terapéutica, que viene a ser lo habitual, sino con la posibilidad de medición de cómo está realizando la actividad el paciente, ¿vale? Eso es muy importante, porque en un ecosistema de Internet de las cosas, ese cómo se está realizando la actividad es procesado, es analizado en el perfil personalizado del paciente y se está dando una realimentación automática y en tiempo real a ese paciente para decirle: lo vas haciendo bien, lo vas haciendo mal, sigue de esta manera, sigue de otra. Eso incrementa la seguridad del paciente, objetiva y subjetiva, también de los profesionales sanitarios, porque saben que eso se está haciendo de una manera controlada, y de esta manera hemos conseguido alcanzar mejores objetivos terapéuticos, incluso poder variar los objetivos terapéuticos en función de cómo se van alcanzando las metas. Y no hace falta un ecosistema tampoco demasiado complejo, no nos imaginemos que es todo, ¿vale? Muchas gracias, muy interesante. Voy a haceros una última pregunta y después abro un turno para que la audiencia os plantee las cuestiones que considere. Estamos en un foro de interoperabilidad y a mí me gustaría preguntaros, bueno, qué cuestiones críticas, qué cuestiones clave creéis que hay que contemplar en relación con la interoperabilidad de este tipo de proyectos de Internet de las cosas. Bueno, no sé si es, mi planteamiento no es tecnológico, es de sostenibilidad. A mí me encantaría, por ejemplo, ver en la sala, no sé si lo hay, algún arquitecto. ¿Arquitecto? Bien. Fabricantes de equipos de electrodomésticos de gama marrón, gama blanca. ¿Alguno? ¿Por qué planteo esto? Porque desde el punto de vista de la sostenibilidad, de cara al futuro, una vez que todo este entramado y normativa esté todo muy claro y todo enganche y funcione bien, y haya servidores, etcétera, etcétera, esto hay que pagarlo. Y quiero que me vean, de la generación de Baby Boom, que me vean con el símbolo del euro. Es decir, yo voy a ser un negocio para este sector. Mi generación puede ser no un problema, sino un negocio para el sector industrial. Estaría muy bien que los arquitectos, cuando construyen casas, cuando diseñan casas, estén pensando ya que esas casas, más allá de una bañera adaptada, de una puerta no sé qué tal, esté diseñada para personas que van a ver antes o después disminuidas sus capacidades y que sean hogares que se ocupen de cuidar a sus moradores. Y eso se puede conseguir mediante interruptores, enchufes inteligentes, cableado, etc. Que cuando lo haces de fábrica, entre comillas de fábrica, es mucho más barato que luego llegue la Cruz Roja a instalarte el sensor de no sé qué y no sé cuántos, que es un dineral y no se puede pagar. Y por otro lado,
la administración, igual que exige en algunas ciudades que en una vivienda que vas a construir donde no hay parking público posible, les obligas a que tienes que tener tantas plazas de aparcamientos. Bueno, pues cuando construyes una casa por un porcentaje de viviendas pensada para que sean habitadas por moradores que van a necesitar que esa casa cuide de sus habitantes. Los fabricantes de dispositivos, lo que decía antes, la nevera, el microondas, alguien estuvo en el pasado Mobile World Congress, que pasaría por el stand de Samsung, por ejemplo, y verían esa nevera magnífica, el terminal del S9, que haces una foto enfocas el filete, que dice cuántas calorías tiene y se lo dice a la nevera, etcétera, etcétera. Que está pensado ese tipo de dispositivos o desarrollos en este momento, con cariño, para los frikis. Yo estoy entre ellos también. Pero no pensados, a Samsung nadie se ha acercado a decirle, mira, hay un negocio incipiente dentro de muy pocos años en Europa y en muchos países europeos. Y es que esa nevera cuide de la persona que la ha comprado. Ahí hay una oportunidad y me gustaría que, si es posible, miro por aquí abajo, que en estos espacios donde se habla de estos conceptos no fuéramos endogámicos, que no estuviéramos solamente en el mundo de la salud, el mundo de los ingenieros, sino el mundo de la gente que construye edificios, el mundo que fabrica dispositivos que no son electrónicos, pero que todos compraremos antes o después, porque eso nos va a ayudar después a la sostenibilidad, a no tener que ir a la Cruz Roja a instalar no sé qué aparato, y que alguien se te tiene que pagar. El asunto es que probablemente un fabricante de frigoríficos no tenga ni los conocimientos ni la capacidad suficiente como para desplegar con ese frigorífico todo lo que supone cuidar de. Entonces, desde luego que el éxito del desarrollo de Internet de las cosas vendrá por la creación de alianzas, ¿vale? Vendrá también por alianzas en cuanto a digamos, desarrolladores verticales, como puede ser en todas las partes, y de cómo eso se combine, pues vendrá el éxito o el no éxito, porque lo que será, yo creo que no es posible que una sola empresa en un sector sea capaz de desplegar de una forma escalable una solución de este tipo. Eso te quería decir. Absolutamente de acuerdo. Por eso en este espacio estaría bien que hubiese... Es muy importante, por ejemplo, es una de las directivas en estos proyectos de gran escala que se están llevando a cabo en Europa, ahora en los que habéis nombrado, Activate, etc. Se está buscando también cómo puede haber vinculaciones entre los ámbitos IoT. De hecho, bueno, es que es así, quiero decir, cuando estamos hablando de desplegar un entorno en el que se pretenda dar una visión holística del desarrollo de la vida cotidiana de la persona, no solamente estamos utilizando dispositivos del ámbito médico, estamos utilizando dispositivos del ámbito de la domótica, del ámbito... Entonces, ese tipo de sinergias y de cruces entre diferentes segmentos verticales se tiene que producir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues abrimos, si os parece, un turno para que podáis plantear las cuestiones que queráis a los ponentes. Hola. Sí, estaba totalmente de acuerdo con la reflexión que ha hecho Javier de que estamos construyendo el ecosistema este de IoT y tenemos que ir aprendiendo y también aprender de los errores, como cuando montamos la historia clínica electrónica para sustituir las máquinas de escribir. Y en este sentido también creo que tenemos que cambiar la manera de hacer nosotros los proyectos y todo de la manera de dar los servicios. O sea, cuando hacemos proyectos IoT, la manera de dar el servicio cambia. Hay que cambiar y tenemos que hacer de una forma totalmente diferente
a como lo estamos haciendo ahora. Los modelos de cómo damos servicios a proyectos tradicionales nuestros no nos sirven en ecosistemas como IoT. Yo al equipo mío siempre digo un mismo ejemplo cuando hablamos de los manuales de usuario. No, a mí me tenéis que hacer el mismo manual de usuario que tiene Instagram. O sea, cuando tú hagas un sistema que tiene el mismo manual de usuario que Instagram, estamos haciendo las cosas bien. El soporte, a mí me sorprendió cuando estuve un tiempo en WhatsApp antes de que se hubiese comprado por Facebook. El soporte de WhatsApp mundial lo hacen 10 personas. O sea, cuando seamos capaces de hacer nuestros sistemas que tengan un soporte mundial de 10 personas, podremos abordar proyectos de este tipo. ¿Qué nos falta? O sea, tenemos que hacer el cambio este también. O sea, tenemos que ser capaces de desarrollar proyectos dentro de este ámbito con visiones desde fuera. Porque si no, este ecosistema que cambia será muy difícil de abordar. Estamos aprendiendo, vamos incorporando componentes y tenemos también que incorporar nuevas formas de dar esos servicios. La reflexión que os quería. Muchas gracias, Carlos, por la reflexión. ¿Queréis alguno comentar algo? Nada, devolverte la pelota, Carlos, pero totalmente de acuerdo contigo. Creo que esto, pues este nuevo planteamiento va un poco también, yo creo que el esquema FAIR también está haciendo esto, ¿no? Es, vale, tú eres el depositario de esta información, imagínate, nosotros vamos a ser seguramente los responsables del repositorio de datos de tensiones y de biomedidas de un conjunto de usuarios. Es verdad que nuestros proyectos, el modelo clásico, diría actual todavía, pero empezamos a dar la vuelta al traje, ¿no? Es verdad que lo estamos enfocando como, bueno, ¿cómo puedo hacer que toda esta información que tiene IoT se me vuelque en mi historia clínica, ¿no? Pero es verdad que empezamos a explorar ya el mundo apps y entonces estamos encontrándonos ya también que, vale, lo que yo tengo no va solo en esta dirección. Cuando tenga alguien que tenga una app para consultar la medicación y darle avisos al paciente en su móvil, le tengo que abrir mi pasarela y mis datos para que eso también fluya hacia el otro lado. Lo mismo ocurrirá pues, seguramente con los datos de los sensores que ahora, por ejemplo, en Activate los está recogiendo Cruz Roja. Nosotros ahora en Activate, bueno, estamos haciendo un caso de uso integrado, en un servicio que intenta complementar la parte sanitaria y la social, pero los repositorios son separados. Ellos llevan sus sensorizaciones de domótica y de avisos y nosotros la nuestra. Probablemente esas plataformas pues, también tengan que girar y empezar a mirarse, ¿no? Y en algún momento empezar a combinar sus datos. De manera que esto, que suele ser una comunicación bastante bidireccional, entre nosotros se convierte en una estrella, ¿no? Y todos los puntos pues, empiezan a estar comunicados. Un poco lleva tu exposición de FAIR por ahí, ¿no? Bueno, pues nada, gracias, Carlos. Yo quería plantear una reflexión general al respecto de ciertos aspectos de seguridad y de la capacidad de actualización de muchas de estas redes de instrumentación, ¿no? Hacemos mucha analogía con el tema de apps, con el tema de movilidad, y hay una gran ventaja es que los ciclos, aparte que bueno, en general son empresas bastante competentes en el ámbito del desarrollo, los ciclos son muy cortos, es decir, la convergencia hacia estándares o de apertura o de disponibilidad de nuevas librerías, etc., es muy veloz. Los ciclos de sustitución de los terminales móviles son, no sé, la gente cada año y medio, 2 años y medio. La gente se compra un nuevo frigorífico cada 10 o 12 años. Todo lo que hayamos o hayan hecho los que lo fabrican mal, con el nuevo frigorífico inteligente con pantalla tan espectacular del Mobile World Congress, pues te lo llevas así para 12 años. Y de hecho ya han sucedido cosas de estilo, ¿no? Un frigorífico inteligente que permite sincronizar, y al año y medio cambia no sé qué API del servicio que utilizaban y tienes una pantalla estupenda que ya no te vale para la mitad de lo que tenías en los próximos 10 años a lo operativo, ¿no? Redes, por ejemplo, cámaras de vigilancia o de televisión conectadas y tal, ¿no? Y algunas de las redes de botnets comprometidos para ataques, para ciberataques y demás son cámaras de IoT que nadie actualiza ni piensa actualizar nunca jamás, que puede que estén años así, ¿no? Es decir, yo creo que esa es una perspectiva con la que hay que ser cautos. Es un ámbito con ciclos de, por un lado, mucha menos atención de mantenimiento que lo que estamos habituados en otras plataformas, por
menos actualmente, y con ciclos de sustitución y de cambio mucho más lentos que lo que estamos habituados. Bueno, un poco por quizá cerrar tu reflexión, yo creo que sí que dentro de estos estándares y de las funciones, digamos, que se deben de estandarizar, es este sistema de control y actualización remota. ¿Sabes? Todos los dispositivos IoT, nosotros por ejemplo en la plataforma que estamos usando, ha sido un requisito ya de partida. Es decir, lo que conectemos ahora, oye, déjame que lo actualice, que sepa dónde está instalado y cómo controlarlo, porque claro, como quizás en sanidad estamos también un poco obsesionados con esto de no dejar las cosas, bueno, no llegamos a todo, pero nos preocupa permanentemente, entonces siempre se pone esa atención, pero probablemente, pues lo que dices tú, una nevera IoT, pues tenga que tener un estándar de, oye, hay un canal en el que yo te puedo actualizar tu firmware remotamente, ¿no? Y no lo construyas IoT si no lleva ese canal, porque eso de un año se te queda la cosa dedicada. Eso es básico y nos ha pasado con los equipos de teleasistencia, los analógicos, nos ha pasado también ya. Dispositivos que, incluso cosas más básicas, no es una cuestión de avería, sino que la administración decide que el prestador de servicio, en vez de ser la Cruz Roja, es otra empresa, en la otra empresa los terminales apuntan a un número determinado y tienes que ir a reprogramar uno por uno. Inviable, inviable. En los terminales móviles que comentabas, nosotros también lo sufrimos y lo sufrimos en nuestras carnes, es decir, nosotros no tenemos la capacidad de decisión de que Alcatel o ZT, ahora últimamente está de capa caída, pues, o Google actualice su sistema operativo y una app que tú tienes diseñada para un tema de violencia de género, que no es una app que convierte un terminal en otra cosa que no tiene nada que ver con un terminal, con una app clásica, pues o la actualizas en remoto o estás muerto. Y eso sí que cambia cada 2x3. Entonces, como bien dices, o cuando diseñas el servicio y el dispositivo, esa nevera, han garantizado que de forma remota y sin depender incluso del fabricante, tú puedes actualizarlo o no tienes nada que hacer. Estás vendido. Sí, bueno, yo quería hacer también una pequeña reflexión. Lo primero, me ha encantado lo que se dice de cambio de paradigma. Creo que ahí estamos todos de acuerdo y es cierto, o sea, lo que nos proporciona esto es una manera distinta de pensar a la hora de conseguir el objetivo, que es la mejor salud y el bienestar de la gente. Y en este sentido, se me ha ocurrido cuando ha dicho Javier que los ecosistemas IoT tienen que ser capaces de volcar en la historia clínica la información, también al revés. O sea, cambiamos el paradigma, la historia clínica puede ser también una fuente de información para un ecosistema IoT, que a lo mejor esos nuevos servicios, una parte de la información que sacan la sacan de la historia clínica, pero otra mucha la sacan de otro sitio y bueno, pues a ver quién toma ahí las decisiones o qué conocimiento se genera para, bueno, pues para proporcionar, como digo, o llegar al objetivo de una mejor salud o bienestar de las personas. Y referente a esto también quería comentar una cosa que quizá, claro, la nevera tiene un API, pero a lo mejor lo que hay que hacer o conseguir es que una nevera ¿de qué puede hablar? Pues puede hablar de si se ha abierto la puerta, de la temperatura que tiene y del contenido. Bueno, pues a lo mejor no va a decir mucho más, pero de lo que tenemos que ser capaces de conseguir que esa nevera no hable lo mismo que otros dispositivos, sino que otro dispositivo que vaya a hablar con esa nevera sea capaz de automáticamente entender a la nevera. ¿Vale? De esa manera quizá no hace falta cambiar o actualizar las cosas, ¿no? Tenemos que llegar quizá a ese cambio también de paradigma en este concepto, ¿no? No todos vamos a hablar español, sino que lo que yo diga lo voy a decir en un idioma que otro dispositivo, otro sistema sea capaz de entender primero que estoy hablando español y por lo tanto qué es lo que estoy diciendo. A lo mejor son dos. Me permites que ponga un ejemplo de mi sueño de cara a los mayores. No es la nevera, ¿vale? Pero sí es la vitrocerámica o la placa de inducción y la campana extractora. Y esto es un caso que nos pasa con mucha frecuencia, que el usuario del servicio se olvida la sartén en el fuego y se incendia. Hoy en día, cuando eso ocurre, y ocurre con más frecuencia de lo que os podéis imaginar,
muchas veces en nuestro centro de atención se entera que en esa cocina hay fuego, si hay suerte de que en el servicio le haya caído en suerte por un sensor de humo, insisto, si hay suerte, nos enteramos antes que la propia usuaria, que el propio usuario, y somos nosotros los que le avisamos, y a veces incluso nos discute de que en la cocina hay fuego y se da cuenta de que... Lo único que podemos hacer hoy en día es decirle a la señora o al señor que habita esa casa que salga de casa y llamar a los bomberos. No podemos hacer más. En ese modelo que tú planteas de que esas cosas hablen entre sí, pues el sueño sería que cuando la campana, el sensor de humo o la campana extractora, que puede tener un integrado, detecta que hay fuego en la cocina, le dice a la vitrocerámica, desconéctate. Y además yo, que soy la campana extractora, me desconecta para que deje de hacer el efecto chimenea. Y además aviso a la central de la Cruz Roja y desencadeno todo el proceso. Ese es el sueño, que técnicamente vosotros ya lo habéis inventado, se puede hacer, técnicamente sé que se puede hacer, pero falta que se pongan de acuerdo el de la campana, el de la vitrocerámica y el del software de la asistencia. Ese es el problema. Pero técnicamente creo que no sois capaces de hacerlo ya, sois telecos. Creo. Un poco por contestar a las dos últimas preguntas, una reflexión que os aporto es que también estamos construyendo normas que van un poco en contra de lo que decís. La nueva RGPD, vamos a ver cómo deja compartir unos datos hacia afuera, y lo que nos han contado en la charla anterior sobre el marcado CE, yo no sé si va a alargar esos ciclos rápidos de desarrollo que comentabais en la reflexión. No pinta bien. Buenas tardes. Bueno, yo voy a comentar algo que es un poco quizá tendencioso por ser de Intersystems y vender productos, ¿no? Pero lo que estaba comentando ahora Carlos sobre los dispositivos que se avisan unos a otros y que pueden activar uno al otro o desactivarle, hoy día se puede hacer disponiendo de una plataforma en un centro que es capaz de recibir información, gestionarla en tiempo real y mandar órdenes a donde tenga que mandarla, que puede ser a un dispositivo del mismo domicilio del cual ha salido la alarma. Hay que plantear, y lo habéis ido planteando a lo largo de lo que habéis ido hablando los ponentes, que ha estado muy interesante, habéis ido planteando que se puedan recibir, que se puedan conectar cualquier tipo de dispositivo, analógico, nuevo o como sea, que se pueda tomar decisiones y desencadenar acciones en base a datos que se van recibiendo o que van generando los dispositivos, que la información se pueda ir guardando para luego tener, bueno, lo que se llama la Big Data, que a lo mejor son muy big o no son tan big, no son tan grandes, pero que se puedan almacenar y la información que realmente es interesante para el clínico se le envíe y la información que es interesante para luego analizarla globalmente pues se guarde localmente, o sea, en esa plataforma. Todo esto sería tener una plataforma que además sea capaz, por ejemplo, de actualizar los dispositivos de forma automática, que se pueda conectar con ellos y reprogramarlos, etc. Y es plantearse tener una plataforma. Nosotros hemos hecho alguna ponencia en algún otro evento de estos de IoT en el que decimos que si no hay esa plataforma es difícil que vaya a haber IoT, porque los dispositivos no tienen por qué tener esa inteligencia de que el de la campana avise el dispositivo que tiene una campana extractora avise a la cocina de inducción y que la pare si se necesita. Eso sería a lo mejor más complejo que estar conectado con una buena plataforma. Eso sí, estoy de acuerdo. Pasa, desde luego, muchas de estas cuestiones que estamos comentando por ese cambio de paradigma del dispositivo como plataforma de servicios. Una plataforma de servicios eficiente, quiero decir, que pueda tener embebido, por ejemplo, bueno, creo que va a haber una ponencia mañana, creo, sobre Web of Things, por ejemplo, ¿no? Es decir, debemos plantearnos ese dispositivo como plataforma de servicios de alguna manera autónomo, es decir, no tener una pasarela por medio para poder acceder a él. Para esto también hace falta desplegar, por ejemplo, redes de conexión dispositivo a dispositivo de largo alcance que sean eficientes energéticamente. Por ejemplo, las Low Power One, por ejemplo, ¿no? Fuera del ámbito de las celulares. Es decir, hace falta incorporar una serie de tecnologías importantes, no es solamente lo que es la gestión de datos. Es decir, hasta que llegue allí, por ejemplo, poder embeber servidores web
dentro del dispositivo de una forma eficiente, que gestione la seguridad con unos recursos limitados. Es una suma de componentes que tiene que poner de acuerdo a muchos actores. Vamos a hacer una última pregunta, estamos ya fuera de tiempo. Yo, gracias por la mesa. Yo, igual que preguntaba Carlos, me gustaría saber en la sala cuántos gestores hay. Y pregunto por qué. Tenemos tecnología de todo tipo y lo ponéis encima de la mesa, desde la investigación, las experiencias y tal. Lo que no hay es ningún proyecto que esté extendido de modo masivo. De hecho, esto es lo que critica la Unión Europea, la Comisión. ¿Por qué? Hoy se editaba precisamente el índice 6, y el índice 6 de tecnología lo que dice es que en el tiempo, desde 2014, seguimos en 1,20. Es imposible hacer cualquiera de estos proyectos si esto no se sustituye por otros modelos asistenciales que tenemos y que somos sólidos. Hemos construido hospitales que han funcionado cuando teníamos una población de una determinada manera, y esto solo hay una forma de cambiarlo. Decía Francisco, yo no puedo atender a la población que tengo en Aragón de 1.300.000 porque tengo 30 o 40 personas. Es que no se trata de esto. Se trata de que los profesionales cambien su modelo asistencial. Si la población quiere estar en su casa y es más eficiente atenderlos en casa, los tendremos que atender en casa, pero no puede ser contra el presupuesto PIB, porque no avanzaremos. Le estaba preguntando antes a Francisco, ¿a alguien se le ocurre que en un hospital se ponga en tela de juicio los medical devices que hay que emplear para atender a un paciente? No. Pero cuando lo íbamos a lograr, sí, porque aquí queremos lograr, porque el presupuesto va contra el presupuesto PIB. Entonces, la pregunta que os haría es, en vuestras organizaciones, la gente de los servicios de salud, ¿realmente la gente que toma las decisiones sobre el modelo asistencial, las direcciones hospitalarias, las direcciones asistenciales, las de área, son conscientes de que se puede ser más eficiente haciendo las cosas de otra manera? Porque si no, lo que haremos será, con el dinero que tenéis, haremos pilotos, y además decía Francisco con mucha razón, el médico, cuando tenga un rato, atenderá las teleconsultas, pero no estará metido en su dirección, en sus objetivos. No se le valorará que haga esto. Entonces, yo creo que aquí la tecnología, bajo mi punto de vista, está aprobada, por lo menos alguna tecnología, pero hay que extenderlo al modelo asistencial. Si no, si la parte asistencial no está implicada, nunca tendremos la extensión de nada, ni siquiera de una teleconsulta, ni de una videoconferencia. Gracias. Hombre, se empieza a hacer, sí que es cierto, y hay cosas que la teleconsulta sí que es un tema que se mete en los objetivos de los médicos y que se les valora por eso. También comentábamos antes en el comité que hay temas de telemonitorización en el caso de Galicia que también se está metiendo en el contrato de gestión. De ahí a entender que hay un cambio de modelo y que eso lo entienden los gerentes de los servicios de salud, pues depende de quién sea el gerente, también te lo digo, y depende de la época en la que viva ese gerente, porque también venimos de donde venimos. Ahora sí que está habiendo inversión, pero la inversión se está focalizando donde no la ha habido durante tanto tiempo. Es que donde se está gastando el dinero en servicios de aragones de salud es en cambiar los PCs, porque tenían 15 años los PCs. Es decir, que como somos tan lentos y los ciclos somos más lentos que los ciclos económicos, al final es cierto que esa reflexión, ese ir por delante, ese pensar que puedo hacer las cosas de forma distinta, para cuando se piensan, nos cambia otra vez la situación y se vuelve a revertir, al menos en el caso en el que yo vivo. Y todavía no he visto a ningún gerente que haya adelantado tanto su visión a su ciclo político. También te lo digo. Bueno, yo en esto creo que también un poco, bueno, los gestores, a nosotros nos pagan algo también, son los jefes, pero yo creo que los gestores necesitan evidencias de que hay ese ahorro, ¿no? Hoy en esta mesa, bueno, pues Carlos ha puesto encima de la mesa un montón de preguntas. ¿Qué hacemos con los equipos existentes? ¿Cómo los redimensiono? ¿Cómo los conecto a esta nueva plataforma? ¿Qué coste tiene eso? Todas estas preguntas todavía están en el aire, y yo, si fuese un gestor, pues con la que cae, bueno, parece que cae un poco menos, pero todavía está cayendo, pues diría, oye, acláralo, no vaya a ser que le voy a ir a decir a los médicos que cambien el modelo asistencial y que pongan el IoT, y luego me vengas con una factura de 10.000 de cambio de equipos, que no sé dónde los voy a sacar, ¿no? Entonces los modelos, pues a medida que se van aclarando después de hacer esos pilotos, empiezan a coger forma. Nosotros en la plataforma de teleasistencia en Galicia, este año está en el contrato de programa de los médicos de atención primaria el tener
3 pacientes de su cupo monitorizados a través de la herramienta que ya tenemos en marcha y que se está desplegando. ¿Qué pasa? Que es un modelo que, por ejemplo, no se basa en uso de dispositivos masivos, no sabemos cuánto cuesta eso. Es un modelo, bueno, en el que parece que a través del uso de un portal web y en determinados pacientes, por eso se pide a los médicos únicamente que incluyan 3 durante el año, pues ya empieza a dar resultados y los gerentes han movido esa palanca, ¿no? Así que bueno, yo creo que es un trabajo colaborativo. Tenemos que irles dando también evidencias de que estos modelos son sostenibles, de que son aplicables, de que las inversiones son razonables y que traen un retorno, y en el momento que eso pues coge forma y es claro, pues bueno, hay gerentes y gestores más atrevidos que otros, pero se van dando los pasos. Yo creo que a día de hoy pues también es un poco, yo creo que la reflexión, a lo mejor mi conclusión de la mesa es que bueno, que todavía hay casos de uso y de IoT, todavía nos falta pues aterrizar modelos de sostenibilidad, de negocio y de despliegue que podamos dar cierta garantía de ese retorno. Retorno que además tiene que ser en un plazo concreto, tampoco puedes esperar que el retorno sea dentro de 10 años, ¿no? Los ciclos también son los que son. Bueno, se van dando pasos, yo querría ver la botella medio llena. Sí que es cierto, que todos llevemos esto en el bolsillo, incluyendo los gestores, ayuda, porque lo entienden mucho más que otras iniciativas, eso sí que es cierto. Bueno, pues yo sin más vamos a terminar esta mesa. Quería agradecer enormemente a todos los ponentes su participación, nos han dado, yo creo que